Llegó sin cita. Sin nombre, sin que nadie lo recomendara, simplemente entró a mi oficina 10 minutos antes de que cerráramos y se sentó frente a mí como si siempre hubiera estado ahí. Sus ojos no estaban bien. No por el color o la forma, sino por el reconocimiento. Me miró como si nos hubiéramos conocido antes. Como si yo le hubiera hecho algo. Le pregunté su nombre. Sonrió pero no respondió, solo ladeó la cabeza como esperando que yo lo dijera. Mi pluma no escribía cuando intenté llenar el formulario de admisión. La línea de nombre del paciente se quedó en blanco, sin importar cuánto presionara. Y cuando miré el espejo detrás de él, solo uno de nosotros era visible. ¿No te acuerdas de mí, Rob?, preguntó, con una risita filosa. Mi mano se movió, trazando una cicatriz tenue en mi pulgar, la navaja de mi hermano, un juramento de sangre que salió mal. El recuerdo se desvaneció, pero los ojos del paciente lo retuvieron. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté. Pensé que sería difícil de olvidar. Pero me has estado evitando por tanto tiempo. Se inclinó hacia adelante, como probando mis límites. Tal vez es más fácil si finges que no soy real, ¿verdad? Más fácil para los dos. Me tomé un momento, juntando mis palabras. Bueno, ¿qué te trae por aquí hoy? Hizo una pausa. Bueno, creo que has sido tú quien me ha traído aquí. No quería venir, pero parece que te he estado siguiendo por un tiempo. Miró más allá de mí, enfocándose en algo. Es hora de que finalmente me veas, ¿no crees? Pude sentir que se me erizaban los pelos de la nuca, un escalofrío que traté de ignorar. Verte, repetí, tratando de recuperar el control de la situación. No estoy seguro de lo que estás insinuando. ¿Te importa aclarar? No respondió de inmediato. En cambio, sus ojos parecieron escanear la habitación, pero su enfoque nunca se apartó del mío. ¿Me has visto? Simplemente no has estado mirando. Su voz era baja ahora, como si compartiera un secreto. Y nunca quisiste. El silencio entre nosotros se extendió, el sonido del reloj marcando el tiempo más fuerte de lo que debería haber sido. Traté de restarle importancia a la sensación inquietante, pero se me metió, hundiéndose más en mi piel. Me temo que no entiendo. Mi voz salió más tensa de lo que pretendía, pero no pareció notarlo. No, dijo suavemente. Si entiendes. Simplemente lo enterraste. Hubo una presión repentina en el aire, como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración. Esperando. Esperando algo. Miré al espejo de nuevo. Esta vez, no solo me vi a mí mismo, su reflejo me miró fijamente. Y en ese momento, supe, lo había visto antes. Pero el recuerdo se desvaneció, como agua entre mis dedos. Me levanté para señalar el final de la sesión, tratando de mantener la compostura. Nos vemos la semana que viene, dije, las palabras saliendo mecánicamente. Asintió, lentamente, como si entendiera algo que yo no. Pero antes de ponerse de pie, se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro. No estás seguro de si volveré, ¿verdad? Me quedé helado, con la mano todavía en la puerta. Tenía razón, pero no podía permitirme reconocerlo. Te veré la semana que viene, repetí, esta vez con más firmeza. Mientras lo acompañaba a la salida, el pasillo se sentía diferente. Más largo. La luz parpadeaba como si luchara por seguir el ritmo de mis pensamientos. Miré el reloj, pero juro que el minutero se había movido demasiado rápido. Cuando volví a mi oficina, volví a ver el reflejo, el mismo reflejo que había visto en el espejo. No fue solo un parpadeo esta vez. Me vi a mí mismo, y a él. De pie a mi lado. Pero cuando parpadeé, se había ido. Las notas de esa sesión eran una completa borrachera. Las revisé una y otra vez, pero la letra no era la mía. Sentí como si hubiera más debajo de la superficie, algo que no podía entender. Tomé el bolígrafo, pero no escribía. Parpadeé. Había palabras nuevas en la página. La misma escritura antinatural. Entenderás pronto. Maldita sea. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La siguiente cita llegó rápido. Hola de nuevo, dije. No parece estar en nuestros registros. ¿Cuánto tiempo llevas viendo a un terapeuta? No lo he hecho.
Sentí un tirón. Como si estuviera destinado a venir a ti. ¿Por qué crees que es eso?, respondí mientras él sonreía. La gente es capaz de hacer cosas horribles, Rob. No eres especial. Miré de nuevo al espejo. Esta vez, no era una persona, sino un crimen. Un crimen violento y sangriento. El paciente ladeó la cabeza, observándome con divertida indiferencia, mientras tarareaba una canción. Tan familiar, pero no podía entenderla. Esa sangre en la ventana, dijo con calma, es tuya. Intentaste olvidar, ¿verdad? Pero algunas manchas no se quitan. Persisten. Volvió a sonreír, pero esta vez, era más suave. No burlándose, sino recordando. Lo llamaste un accidente. Hizo una pausa. Pero no lo fue. Eso es seguro. Me senté allí, inmóvil. Después de una eternidad, reuní las palabras para responder. No sé quién eres ni qué quieres, pero yo no hice tal cosa. Sonrió, luego comenzó a reírse. Salió de la habitación. Una calma inquietante me invadió, pero debajo de ella, una poderosa necesidad echó raíces. Tenía que saber. Saber qué quería decir, saber por qué esa sangre estaba en la ventana. Una imagen fragmentada brilló en mi mente, una forma oscura, un destello de metal, un sonido amortiguado, pero se desvaneció antes de que pudiera entenderlo. Me puse de pie, sintiendo las piernas pesadas y desconocidas, y me encontré moviéndome hacia el pasillo, atraído por un hilo invisible en la dirección en la que se fue. Caminé hacia el vestíbulo, decidido a encontrar la verdad. Pasé por la recepción y decidí preguntarles a dónde se fue el paciente. ¿Se fue un hombre hace un momento? No, has estado solo durante una hora, Rob. A la mañana siguiente, mi escritorio tenía una nota adhesiva. Mi letra, al menos eso creo. Deja de fingir. Leí eso en mi cocina. Cuando levanté la cabeza, estaba en mi oficina. El paciente estaba esperando, como si supiera que iba a estar allí. Me senté, con la garganta apretada, esperando su habitual sonrisa o palabras crípticas. Pero solo se quedó mirando, en silencio, con los ojos fijos en los míos. Sin ladeamiento de cabeza. Sin risita, nada. El reloj hacía tic-tac, cada segundo se extendía en un vacío. Me aclaré la garganta, traté de empezar. Entonces, dije, con la voz quebrada, ¿por qué estás aquí hoy? No parpadeó. Su mirada se clavó en mí, pesada, como si me estuviera quitando la piel. Me moví en mi silla, con el bolígrafo temblando en mi mano. ¿Qué sabes de Daniel?, insistí, con la desesperación asomando. Todavía nada. El espejo detrás del parpadeó, mostrando solo a mí, luego a él, luego a mí otra vez. Los ojos de mi reflejo no eran los míos, eran los suyos, azules y tristes, como los de Daniel. Aparté la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Di algo, grité, golpeando el escritorio con el puño. Se inclinó hacia adelante, solo una pulgada, y el aire se espesó. Sin palabras, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier acusación. Lo sentí, el peso de lo que había enterrado, presionando, asfixiando. No eres real, dije. Mi voz temblaba, pero seguí adelante. Eres algo que inventé. ¿No es lo mismo?, preguntó. Tiré una silla. No sé por qué. Tal vez alguna parte de mí pensó que lastimarlo acabaría con esto para siempre. En cambio, la silla golpeó la pared y se desmoronó como si fuera de papel. Solo me miró. Piedad en sus ojos. Me enterraste, dijo, profundo. Pero todavía puedes sentir el peso, ¿verdad? Me abalancé sobre él. Con el puño cerrado, con la respiración entrecortada. Necesitaba golpear algo. En el momento en que hice contacto, dolor. Ardiente, atravesando mis costillas. Como si me hubiera golpeado a mí mismo. Fuerte. Caí hacia atrás, jadeando. Él no se había movido. No puedes hacerme daño, dijo suavemente. Solo te estarías lastimando a ti mismo. ¿Qué diablos me estás haciendo?, grité. Te estás haciendo esto a ti mismo. Ambos lo sabemos. Me quedé allí, en silencio. Después de un rato, me acurruqué en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban.
No fue un accidente, susurré. Se acercó y comenzó a reírse. Ahí está. Finalmente estás escuchando. Sangre en el cristal, un grito. Un destello agudo. El destello de una muñeca torciéndose. Sollocé. No recuerdo haber empezado, pero no podía parar. Las luces zumbaban. Cuando volví a mirar, se había ido. Solo una silla en la habitación. Solo yo. Pero en el espejo, ambos todavía estábamos allí. Me estaba mirando. Esperando. Abrí mi cuaderno. El bolígrafo volvió a funcionar. No recordaba haber escrito la última frase. No murió. Simplemente lo dejé en la oscuridad el tiempo suficiente para olvidar que estaba gritando. El cuaderno se me escapó de las manos, las palabras me quemaban. Mi pecho se agitaba, el aire demasiado denso, la habitación demasiado pequeña. El espejo me miraba fijamente, pero ya no era mi oficina. Era la cocina, nuestra cocina, la de la casa donde Daniel y yo crecimos, donde habíamos tallado nuestras iniciales en la mesa y juramos que nunca seríamos como papá. La visión golpeó como una cuchilla. Estaba allí de nuevo, la luz fluorescente zumbando, el aire agrio con whisky y rabia. Daniel estaba frente a mí, con los ojos desorbitados. «Te lo llevaste todo», Rob gritó, golpeando el mostrador con el puño. «El dinero de papá, la casa, todo. Me dejaste sin nada». Sus palabras cortaron más profundo de lo que deberían, desenterrando años de culpa. Yo había sido el que lo logró, mientras Daniel se ahogaba en deudas y drogas. Intenté explicar que el testamento de papá no fue mi elección, pero se rió, amargado. «Eres igual que él, un mentiroso». No supe cuándo tomé el cuchillo. Estaba allí, en el bloque junto al fregadero, con el mango apretado en mi palma. «Cállate, Dan», gruñí, pero siguió adelante, retándome. «¿Qué, me vas a arreglar, terapeuta?» Su empujón me hizo volar hacia atrás, y luego algo se rompió. Me lancé, el cuchillo se hundió en su pecho, una vez, dos veces, la sangre saliendo a borbotones. Jadeó, tropezó y se estrelló contra la ventana de la cocina, con las manos arañando el cristal desesperadamente. «Robert», susurró, deslizándose hacia abajo, con los ojos fijos en los míos, abiertos por la sorpresa. Me quedé helado, el cuchillo chocando contra el suelo, un recuerdo brillando, nosotros de niños, presionando nuestras manos contra esa ventana, soñando con escapar. Parpadeé, y la visión desapareció. Estaba de vuelta en mi oficina, el espejo en blanco, el paciente se había ido. Pero la sangre, persistía en mi mente, como una herida que no se cierra. Lo había encubierto, ¿no? Arrastré el cuerpo de Dan al sótano, lo envolví en una lona. Rompí la ventana lateral, volqué sillas, me corté el brazo para vender la historia. Un intruso. Una pelea. Daniel, desaparecido. Los días se difuminaron. Dejé de responder llamadas, dejé que las citas se acumularan. Los colegas dejaron mensajes de voz. «Rob, ¿estás bien?» Pero no podía enfrentarlos. Mi oficina se convirtió en una cueva, papeles esparcidos, espejos cubiertos con camisas, pero la ventana me encontró. En la puerta de cristal de mi apartamento, en el escaparate de la cafetería, en cada superficie pulida, sangre, la huella de la mano de Dan, su rostro presionado contra el cristal, murmurando, «¿Por qué, Rob?» La voz del paciente lo siguió, suave. «Lo ves ahora, ¿verdad? No puedes dejar de ver la sangre». Sus sesiones, si es que se les puede llamar así, empeoraron. Se sentaba allí, con el rostro cambiando, a veces el de Dan, a veces el mío. «Te llevaste la fortuna, Rob», decía. «Pero pagaste con sangre. Eres el siguiente». Los espejos mostraban la ventana de la cocina, el cuerpo de Daniel desplomado, la sangre goteando hacia arriba, desafiando la gravedad. Una vez, juré haber escuchado su voz, no la del paciente, sino la de Daniel, susurrando a través del cristal. «Te lo quedaste todo, Rob. Devuélvelo». No sé cuándo decidí terminar con esto. Tal vez cuando encontré una nota con mi letra, «Libéralo, Rob», metida en mi abrigo. Tal vez cuando el paciente dijo, «No puedes vivir con los dos». Conduje a la oficina a medianoche, la ciudad era un laberinto de cristal, cada cristal reflejaba la ventana de la cocina, sangre, la mano de Daniel,
su último aliento. Subí las escaleras hasta la azotea, con las piernas pesadas. La puerta estaba sin llave, como si estuviera esperando. La azotea estaba fría, el viento afilado. Abajo, la ciudad brillaba, 1000 ventanas mirando hacia arriba. Cada una era la ventana de la cocina, con vetas de sangre, la cara de Daniel presionada contra ella, su cuerpo cayendo, una y otra vez. Algunos lo mostraban vivo, riendo de niño, nuestras manos en el cristal, prometiendo compartirlo todo. Otros mostraban el cuchillo, mi mano retorciéndose, su sangre salpicando. El paciente estaba al borde, con la voz suave, casi amable. Lo ves en todas partes, Rob. Libéralo. Me acerqué al borde, con el corazón latiendo con fuerza. Lo creía que mi muerte lo liberaría, dejaría que su espíritu descansara, tal vez nos dejaría ser hermanos de nuevo. Los ojos del paciente eran los de Daniel ahora, azules y tristes. Ven a casa, Rob, dijo. Somos hermanos de nuevo. Me incliné hacia adelante. El viento rugía, el cristal de abajo un mar de sangre y recuerdos. Los cristales parpadearon, la cara de Daniel, nuestra infancia, el cuchillo, la sangre, luego se oscurecieron. El viento se detuvo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, hubo silencio. Me solté, y el mundo se inclinó cuando caí en el cristal de abajo.